Y encendemos el radar con política. Hace 4 días Colombia conmemoró 2 décadas de su constitución política. Por esa época, el país vivía uno de sus peores momentos en materia de violencia por culpa del narcoterrorismo propiciado por Pablo Escobar. Varios candidatos a la presidencia fueron asesinados. Recordemos, Luis Carlos Galán Sarmiento en 1989, Bernardo Jaramillo Osa en 1990 y Carlos Pizarro, la cabeza del M-19 en el proceso de desmovilización de este grupo, también asesinado en 1990. En medio de este triste marco nació la Asamblea Nacional Constituyente, que presidieron Horacio Serpa, Antonio Navarro Wolf y Álvaro Gómez Hurtado, asesinado 4 años después. Durante 5 meses de deliberaciones en la Constituyente, se llegó a la promulgación de una Carta Magna que se caracterizó por ser pluralista, diversa e incluyente. Fue un texto de 380 artículos y 60 normas transitorias. Este importante paso en la historia de nuestro país se llevó a cabo durante el gobierno de César Gaviria. Por eso Antonio Morales habló con él sobre el pasado, el presente y el futuro de la Constitución del 91. Antonio Morales entra al radar. ¿En qué momento de la vida suya y de la vida política del país aparece la necesidad y la decisión de la Constituyente del 91? No, eso fue un proceso que fue largo, comenzó a la mitad del gobierno del presidente Barco. El día crítico fue el día que se voló uno de los Ochoa, que salió caminando de una cárcel, y eso hizo estremecer al gobierno. Le creó un desafío gigantesco y fue en ese momento que empezamos a entender. ¿Usted como ministro en ese entonces? Yo como ministro, y que hablamos del plebiscito, escribimos un memo y hablamos del plebiscito, hicimos un acuerdo con Pastrana, el Consejo de Estado lo tumbó, empezamos a hacer una reforma constitucional, yo tramité la primera vuelta de esa reforma, de común acuerdo con Galán y con Pastrana, a pesar del gobierno oposición y de todo aquello. Yo dejé el gobierno después de la primera vuelta y después lo que vino fue la muerte de Galán, el narcoterrorismo, la muerte del magistrado de la Corte, la tumbada del avión, la volada del DAS, una cosa de terrorismo. Sí, no, la desmovilización era un proceso que ya estaban dando y eso no. Pero presidente, esa es como pues la sucesión anecdótica importantísima, pero ¿cuál fue la decisión política? Es decir, la democracia colombiana verdaderamente, como lo decía el M-19, era totalmente restringida. ¿Qué tenían ustedes en la cabeza ideológicamente? No, la democracia colombiana no era tan restringida. Lo que pasa es que el hecho de que los partidos políticos, el liberal y el conservador, siguieran siendo los partidos totalmente dominantes de las corporaciones públicas y del Ejecutivo, creaba esa sensación y había mucha gente que no se sentía representada. Eso se resolvió en la Constituyente con la circunscripción nacional y se resolvió después con la circunscripción nacional para Senado. Eso permitió que muchos sectores contestatarios o minorías simplemente de la sociedad colombiana se sintieran partícipes del proceso y del sistema político. Claro, pero usted movió la desmovilización del M-19 que tuvo una incidencia. ¿Y quién está detrás políticamente de la séptima papeleta? Eso no fueron los muchachos solamente los que se les ocurrió esa cosa. Fernando Carrillo era el más activo. Carrillo, y sí. Él estaba ya trabajando conmigo, pero eso fue una cosa espontánea. ¿Pero usted le da línea o no? No. Eso fue una cosa espontánea. Fue una cosa espontánea. Y los apoyos fueron espontáneos. O sea, El Tiempo publicó una editorial a favor, que creo que casi le cuesta la cabeza a Juan Manuel Santos, nuestro actual presidente, porque Hernando Santos se puso bravo. ¿Y lo había escrito ¿Cómo había Juan hecho? Manuel? Claro, el editorial lo escribió Juan Manuel, hoy lo leyó. Pero es verdad. Ya, claro. Y además es verdad que parte de la motivación que tuvo un Barco para firmar ese decreto, que era complicadito, fue leer ese editorial del Tiempo. Y también que yo le dije, no, tranquilo, que yo no lo dejo meter a la cárcel por abuso de poder. Anécdotas alrededor de nuestra Constitución. El radar apenas comienza. Al regresar, las apreciaciones del expresidente Gaviria acerca de si la Carta del 91 cumplió o no con las expectativas de los colombianos sobre la utilidad de las tutelas y las reformas a la justicia. Además, Jaime Jaramillo, el benefactor de miles de niños desamparados, que pese a que casi pierde la vida hace 2 años, sigue trabajando para bien de estos menores. Volvemos en minutos. Usted está en las coordenadas correctas. Usted está viendo el radar.
Estamos en el radar. Regresamos con el expresidente César Gaviria y sus impresiones sobre cómo ha cambiado Colombia en los últimos 20 años a raíz de la Constitución. El choque de trenes entre las Cortes, un tema que se ve a venir. La búsqueda de un papel más fuerte de la oposición como verdadero control político y lo bueno y lo malo de nuestra Carta Fundamental. En este diálogo con Antonio Morales. Confluyeron decisiones políticas del Partido Liberal en el poder, con Barco, con usted, la séptima papeleta, la desmovilización del M-19, que quería más o menos también, venía en la misma vía. No, y cosas que pues no son repetibles fácilmente. O sea, haber puesto de acuerdo a todos los protagonistas de la política para convocar una constituyente con una base fundamentalmente política. Nosotros tratamos de repetir el plebiscito del 58. Claro. Eso fue lo que tratamos de repetir. Desde luego, allá se venía de un quebranto institucional. Sí. Y tratamos de repetir eso, y yo creo que la Corte Suprema, a quien no se le ha hecho todo el homenaje y el reconocimiento que se merece, dio un paso descomunal, porque una cosa es que los líderes políticos se pongan de acuerdo y otra cosa, esa institución que además había sido conservadora, había hecho respetar el procedimiento, había tumbado ya 2 reformas constitucionales en los últimos 30 años, decidió que sí, y que no solo sí, sino que era sin temario. O sea, la Corte tomó una decisión que fue realmente la que le abrió el paso a la nueva Constitución. Presidente Gaviria, hay quienes sentimos en ese momento que verdaderamente la Constitución del 91 era nuestra llegada a la modernidad e inclusive a la posmodernidad. 20 años después, ¿usted cree que estamos en una época contemporánea moderna o posmoderna de este país o seguimos en el atraso político? No. Las constituciones no resuelven los problemas de los países, pero nadie duda hoy que la tutela ya ha llegado a todos los ciudadanos, que es justicia pronta y cumplida. Eso Colombia nunca lo vivió. Aquí la justicia siempre fue lenta, procedimental, larguísimos procesos. Las minorías entraron al juego político. Las minorías entraron al juego político. El darle prelación al respeto a los derechos por encima de la ley, por encima de la autoridad. Pero yo creo que lo más interesante de la constituyente es que a un desafío descomunal, sobre todo el narcoterrorismo, la sociedad y el país reaccionó con una solución democrática, no con una solución autoritaria. Ese es el gran Eso vino después. Sí, claro. No, pero es así. O sea, lo normal en el país frente a un gran desafío es reaccionar de manera autoritaria. Porque fue un desafío de esa fue nuestra tradición, claro. Hay otra, una dimensión, la dimensión crítica, además de lo que se puede haber deteriorado la Constitución por las reformitas que se le han hecho, son 2 temas fundamentales. Por un lado, la gente dice, no, la descentralización no funcionó. Y otra gente dice, hombre, el gran título, el Estado Social de Derecho, eso está un poco en el papel. ¿Usted qué piensa de eso, presidente Gaviria? No, el Estado Social de Derecho es una cosa por alcanzar, que nunca se va a realizar. Eso es como la democracia. Siempre la democracia es imperfecta, siempre le falta. Uno pregunta que si hay democracia en este país, salen 1000 argumentos en contra, en este país o en cualquiera. No, eso es una aspiración. Pero yo creo que los lineamientos de lo que había que hacer están allí. Primero porque los ciudadanos, por la tutela, se sienten mucho más protegidos. La Fiscalía ha sido un instrumento poderosísimo contra el crimen. La Colombia no lo desbordó. Sí, la reforma a la justicia. Ahora, que se reformó toda la justicia. No, solo 2 partes. La justicia penal y se creó la jurisdicción constitucional. Todos los otros temas de la justicia están pendientes. ¿Cuál es el sentido de eso? Hacer justicia pronta y cumplida. Los problemas no están en que la tutela sea muy eficaz. Los problemas están en que el resto de la justicia no opera por los procedimientos, porque hay una serie de tropiezos y inconvenientes que hay que resolver. Y la descentralización, que la gente es crítica diciendo que sí, de alguna manera funcionó, pero no como el país necesitaba, en esa dinámica, presidente, que también es un poco una dinámica de nuestra historia, de la lucha entre el federalismo y el centralismo, ¿no? Colombia es uno de los 3 países más descentralizados de toda Latinoamérica. El haber descentralizado sobre todo educación y salud ha sido un cambio fundamental. Y la descentralización sí ha funcionado. O sea, nadie piensa en volver a la elección de alcaldes que no sea popular. La elección popular de gobernadores, ¿quién va a dar la vuelta atrás? En los recursos, antes las reformas que se han hecho es porque se repartió demasiado, no porque no se repartió suficiente. Tanto el presidente Santos como ministro de Hacienda
como el anterior gobierno del presidente Uribe, han ajustado eso porque les parecía que era excesivo lo que se había hecho. Entonces no es que no se hizo una cosa ambiciosa, se hizo una cosa muy ambiciosa que no tiene retrocesos, porque por más de que haya gobernadores o alcaldes de elección popular que tengan problemas, la gente está contenta de elegir su alcalde y su gobernador, no quiere que nadie más se lo vuelva a elegir. Claro. Presidente, pero una vez más estamos en el gran ventilador que se ha abierto, el ventilador de la corrupción, con el espejo retrovisor, es decir, con todas las características. Uno apuntaría también a que las falencias de la justicia penal tampoco lograron ser del todo arregladas por la Constitución del 91, porque entonces, ¿por qué estamos en este proceso de AIS, eso hay que mirarlo, de concesiones, de todo? Eso hay que mirarlo por otro ángulo. Primero, se quitó la inmunidad y se colocó a los parlamentarios en manos de la Corte Suprema. ¿Por qué hay parlamentarios en la cárcel? Porque se quitó la inmunidad, porque no están por encima de la ley, porque si violan la ley les pasa eso. Y no solo a los parlamentarios, sino a los gobernadores y a los alcaldes y a los ministros. Entonces, es un cambio fundamental. El que la justicia opere es un cambio fundamental. Segundo, la pérdida de la investidura. Sí. La pérdida de la investidura fue un cambio importante. La eliminación de los auxilios, que eran una fuente de corrupción, también se arregló. Ahora, se arregló todo, ¿no? Hoy, pero lo que sí pasa es que hoy el que la hace la paga. Y eso es una diferencia. Ahora, que mucha gente delinque, sí, pero eso no es culpa de la Constitución. ¿Usted cree que el choque de trenes y el choque de poderes es justamente un producto negativo, si se quiere, de la separación de los poderes que fue tan clara en la Constitución? No, eso es ese enfrentamiento de poderes se ha generado por el cambio de Constitución. Es un proceso de adaptación que se sabía que iba a durar muchos años. Perdón, presidente, cuando habla del cambio de Constitución se refiere a las reformas que permitieron la reelección, por ejemplo. No, eso no fue una buena idea. ¿Por qué? No, sobre todo por el cambio de las reglas de juego en el camino. Sí. Es que uno en el poder no debe cambiar las reglas de juego para uno. O sea, eso es anormal en cualquier parte. No es que cualquier reelección sea un desastre ni nada. Yo no tengo ni esa posición. Yo no aspiro a ninguna reelección. ¿Es inmoral, es antiético? ¿Considera usted eso, presidente? Pues es que le hace daño al sistema político. Le hace daño al sistema político que el presidente use todo el poder del Estado para cambiar la Constitución, para hacerse elegir de nuevo. Eso le hace daño al sistema político. Eso no es bueno como precedente. Sin embargo, la Corte Constitucional, interpretando la Constitución del 91, dijo, bueno, no, una tercera vez no. Sí, así es. Y yo creo que actuó bien. Yo creo que esa es una buena decisión de la Corte. ¿Cómo ve usted el estado de la oposición en el sentido puramente ideológico? Es decir, hablemos concretamente, la oposición que ustedes encarnaron en el Partido Liberal frente al presidente Uribe, la oposición que hoy encarna ese polo desbaratado que hay por ahí todavía. ¿Usted cómo ve eso? No, pues no hay mucha oposición al gobierno del presidente Santos. Es evidente que hay poca oposición. Pero yo también creo que es que nos ha faltado, digamos, a todos los dirigentes y en especial pues a los gobiernos y a los parlamentarios, avanzar más en el control político. Es que, digamos que en la constituyente se trabajó en eso, la parte de mecanismos de excepción, de estado de sitio y eso quedó bastante bien, el control jurídico de eso quedó bastante bien, pero el control político todavía es muy débil. Hay que usar mecanismos parlamentarios, los informes del presidente y de los ministros deben tener mucho más contenido y el Congreso se debería pronunciar sobre ellos y eso ayudaría a que hubiera control político. Deberíamos usar los mecanismos de citaciones que se usan en el sistema parlamentario porque eso es mejor. Las preguntas improvisadas, el periodo fijo para contestar. Hay muchas cosas por hacer. La moción de censura no es que no haya servido para nada, pero no ha sido eficaz. No ha sido eficaz, eso hay que volverlo a mirar. Y como eso, un estatuto de la oposición, ¿qué es? Eso. Control político, más control político. No es que le den cuotas de poder a la oposición. ¿Cierto? Claro. Presidente, otra cosa, uno siempre sintió en estos años que el propósito ético, transformador de la Constitución del 91 era también la reconciliación nacional. Es decir, permitir procesos, caminos, salidas de paz. No pasó así. Es un problema de la Constitución, es un problema de la evolución política del país. ¿Por qué seguimos en guerra? ¿Qué pasó? Y narcotráfico, presidente. ¿Qué pasó? Sí. Pasó, el narcotráfico lo hemos enfrentado con la Fiscalía y con las Fuerzas Armadas. Y no hemos logrado resolver el problema y no lo vamos a resolver nosotros. Porque los gringos siguen pero sí nos hemos sacudido mucho de los problemas de seguridad que eso nos generaba.
Sí, eso, yo creo que eso es meridianamente claro. ¿Y el conflicto? No, es que lo que hizo la Constitución fue deslegitimar por completo el alzamiento político. Las famosas tú causas ves- objetivas. Claro, o sea, tú no oyes en Colombia, en una ciudad, a nadie, sea de qué partido que sea, no, es que aquí solo el camino de las armas funciona. Eso Pero ya al mismo no tiempo existe. no se hicieron las reformas de equidad suficientes para que esas causas No, desaparezcan. se han hecho muchas cosas, o sea, no hay que ser injustos, o sea, lo que se ha avanzado en el sistema de salud es impresionante. Pasamos pesar de de los cobertura problemas, del 18 al 90%, claro, y el sistema tiene muchos problemas y se deben corregir, pero se ha avanzado mucho. Familias en Acción es un gran programa que se inició en la administración Pastrana y que después el presidente Uribe le dio una gran fortaleza. Y el programa de guardabosques del presidente Uribe también es muy bueno. Agroingreso no tanto. Los subsidios a la agricultura no están mal. Y esos nacen en la Constitución. Lo que tiene que haber es transparencia y claridad en el cumplimiento de los requisitos. Porque es que esos subsidios no se pueden volver una fuente de politiquería y de política, porque da la impresión de como que estuvieran comprando los votos. Yo no entiendo a los funcionarios públicos entregando subsidios. No puede ser. El ciudadano tiene un derecho y va y lo cobra a donde le estén pagando y punto. Pero eso. Y lo segundo es que han estado otorgando subsidios sin cumplimiento de requisitos. El caso de la salud es dramática. Hay muchísimos más subsidiados a la salud que pobres. Presidente, ¿y el futuro de la Constitución y del país en un sentido general, con esta nueva época donde las banderitas liberales parece que están en la ideología de quienes gobiernan, a diferencia de otros años? Sí. No, yo creo que cada vez hay menos diferencias entre los partidos que nacieron, digamos, en la base del liberalismo, se desprendieron. Sin embargo, no creo... La U y Cambio Radical. Sí. Ajá. Sí, no convergencia. Ni el Ni el PIB. Bueno, es una salvedad importantísima, presidente. Que cada vez hay menos diferencias. Lo que sí pasa es que eso no tiene prioridad. Eso le tiene que dar de manera natural. El presidente Santos no le puede dar. Eso es una cosa que es conveniente, pero no es necesaria ni es urgente y se tiene que dar con el tiempo. Y seguramente se va a dar con el tiempo. No lo sé. Pero tampoco hay urgencia en eso. O sea, hay urgencia en que nos hayamos puesto de acuerdo en impulsar ideas liberales en el gobierno de Santos. Eso sí era importante. Y no haber puesto condiciones que nunca pusimos. ¿Es eso lo que condiciones. sorprende cuando dicen qué sorpresa, Santos? ¿Es eso lo que sorprende las ideas liberales de Claro. centro y de centro izquierda a veces? Claro. O sea, la ley de víctimas, la restitución de tierras, son banderas archiliberales. Tanto que no todos los presidentes liberales tienen ese mérito. En eso trabajó mucho López Pumarejo y Carlos Lleras, y creo que la lista no es mucho más larga usted? que eso. Poquito, porque nosotros tuvimos Incora y lo hicimos funcionar y compramos tierras y repartimos tierras. Pero esto es una cosa de mucho más envergadura, de mucha más envergadura. Y pues sin duda es esencialmente liberal y es una manera de que Colombia se incorpore a algo que ya es parte de la Constitución, los tratados internacionales de carácter humanitario, de derechos humanos, la reparación, la búsqueda de justicia, la búsqueda de la verdad, son parte de tratados internacionales que se han ido incorporando a la interpretación de los derechos que están en la Constitución. Listo, el Partido Liberal recargado. Presidente Gaviria, muchísimas gracias. A usted, a ti, Un placer Antonio. conversar con usted y ya veremos cómo sigue nuestro país, ¿no?